Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. En este día quiero compartirles una palabra que se habla mucho dentro de la iglesia, dentro de la religión, que es el arrepentimiento. Muchos de nosotros vivimos con culpa del pasado, de las cosas que hemos hecho mal y nos arrepentimos. Pero ¿qué es arrepentirse? ¿Arrepentimiento y remordimiento será lo mismo? Ahora, yo quiero hablarle de estas dos cosas. ¿Qué es arrepentirse y qué es tener remordimiento? Muchos de nosotros hemos caído en remordimiento. El remordimiento te lleva a llorar, a lamentar y sigues lo mismo. Ahora, el verdadero arrepentimiento en hebreo quiere decir teshuvah. ¿Qué es teshuvah? O sea, ¿qué es teshuvah? Es retornar, volver a ser lo que éramos. Eso está hablando de un encuentro con Dios verdadero. Ahora lo voy a decir. El volvernos a Dios es volvernos a nosotros mismos. Cuando retornamos, volvemos al Creador. Volvemos a ser nosotros, lo que éramos en esencia. Por lo general, cuando cometemos una falta, cometemos un pecado, nos sentimos culpables y nos alejamos de Dios. Nos alejamos a veces de la gente que nos quiere ayudar, que nos ama. Nos alejamos, algunos se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten la culpa. Pero hoy quiero hablarle y enseñarle de esto, que esa falta, ese sentimiento de culpa no es bueno. ¿Por qué? Porque nos engaña, nos hace sentir algo que no es real. Dios nunca se aleja de ti. Recuerda esto, Yeshua, Jesús, cuando estaba en la tierra, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. O sea, Él nunca nos dejará. El Padre nunca se aleja de sus hijos. Y aquí nosotros podemos ver que esto, el remordimiento, la culpabilidad, nos hace alejar del Padre, nos hace sentir culpable y no nos perdonamos ni nosotros mismos muchas veces. Entonces estamos luchando en nuestro interior para salir adelante. Y quiero que sepas que la Biblia dice que en nosotros está la imagen y la semejanza de Dios. La palabra de Dios dice que Dios nos creó conforme a su imagen y su semejanza. ¿Y dónde está eso? En nosotros, en ti, en mí. Imagen y semejanza puso Dios en el ser humano, en todos nosotros, en todos y cada uno de nosotros. Entonces no estás lejos. El volvernos de la transgresión, volvernos del pecado, volvernos a Dios, es volvernos a nosotros mismos y hacer méritos. O sea que nuestro pecado, nuestra transgresión nos llevan a hacer méritos. Se es cambiado por mérito. Por ejemplo, le pongo un ejemplo bíblico. El hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él hizo una transgresión, desobedeció, se fue lejos del padre, se alejó. Y cuando se vio mal, vio que las cosas no estaban bien, dice que volvió en sí y se acordó que en la casa de su padre había muchos que tenían comida y él se veía miserable, se sentía mal. Y dice la palabra de Dios que cuando él volvió pensando decirle al padre, mira, yo no merezco ser tu hijo por todo lo malo que he hecho. ¿Cuántas veces nos sentimos así cuando cometemos un error, un pecado? Sentimos que no merecemos, que no somos dignos. Pero fíjese, la historia del hijo pródigo nos habla y dice que cuando él vuelve al padre, el padre no le dio tiempo ni siquiera a hablar. El padre solamente lo abrazó, lo recibió con un abrazo y mientras tanto le decía a la gente, este es mi hijo, estaba perdido, pero ha regresado, ha sido hallado, ha sido encontrado. Estaba muerto, pero ha resucitado. O sea, es como volvernos a nosotros mismos. Volver al Padre es encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que cuando yo me encuentro conmigo mismo, encuentro a Dios en mí. Esa es la esencia que tienes, esa es la esencia que tenemos todo ser humano. Cuando hacemos un verdadero teshuvá, un arrepentimiento, nos volvemos a encontrarnos con Dios. Por eso Jesús, Yeshua, decía: busca primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas vienen solas, vienen por añadidura. Eso quiere decir que todas las cosas que yo esté buscando exteriormente van a venir solo por consecuencia de lo que yo soy, no por lo que hago. Otra cosa que vemos también es que la gente piensa porque hace cosas buenas va al cielo, o porque hace cosas malas va al infierno. Y no se trata de lo que hace o deja de hacer para la salvación, sino que hay que hacer la corrección. Nosotros estamos aquí en este plano natural para aprender. Para aprender. A nuestra alma vino, nuestra alma es pura, tu alma es pura, aunque vos muchas veces te sientes impuro por lo que haces, por lo que piensas. Y eso nos hace sentir impuros, inmerecedores, indignos, que estamos lejos de Dios. Pero recuerda esto: la esencia de Dios está en ti, la imagen de Dios está en ti y en mí. Y cuando nosotros entendamos eso, nos vamos a dar cuenta que no tenemos que vivir de acuerdo a la culpabilidad, de acuerdo a lo que hago, no hago, dejo de hacer. Ojo, no me malinterpreten, porque Pablo habló de esto también. Y cuando Pablo decía que la gracia de Dios era abundante, el pecado abunda y la gracia de Dios sobreabunda. Pero acuérdense que Pablo le dijo: ¿acaso viviremos en pecado para que la gracia de Dios abunde? Ciertamente que no. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Tengo que vivir, esa gracia tiene que ser en mi vida no una oportunidad o un pretexto para pecar. Esa gracia tiene que ser para mí la seguridad de quién soy y que tengo de Dios. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, había una madre, le cuento esta historia cortita, que le dijo a su hijo: acomódame la pieza hasta que yo venga. Acomoda tu dormitorio, acomoda tu pieza hasta que yo venga. Ella se fue y a la tarde volvió y el hijo no acomodó la pieza. Entonces ya sabía el hijo lo que le esperaba, porque le vio a la madre que vino, lo habló al hijo y le dice: mira, no limpiaste la pieza como te dije. Cuando ya sintió la voz de la madre enojada, el hijo comenzó a llorar. Se largó a llorar y lloró y lloró y lo abrazó a la madre y los dos lloraron juntos. ¿Qué pasó ahí? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Aunque él cometió un error, una falla, pero él en su corazón sintió el abrazar a su madre, llorar y conectarse con la madre. Él no se conectó con el mandamiento, desobedeció a la madre, pero después fue y abrazó a su madre, y su madre, movida como toda madre, se conmueve cuando su hijo llora, no quiere que esté mal, entonces lo abrazó y le perdonó, pero lo mandó a hacer la pieza igual, a acomodar, pero ya conectó, era diferente. Bueno, así es con Dios. Le pongo esta ilustración, esta situación que he anotado aquí, para que usted tenga en cuenta que muchas veces nosotros nos desconectamos de Dios porque hemos cometido un error. No, conéctese con el Padre. Vaya como el hijo pródigo a los brazos del Padre, así como este niño fue a los brazos de la madre. Si tiene que llorar, llore, pero después corrija lo que tenía que corregir. Eso es conectarse, no alejarse. Adán, cuando peca, cuando desobedece, ¿qué hizo? Se alejó. Tuvo temor, tuvo vergüenza, miedo. No tengas miedo de acercarte, no tengas miedo de venir a los brazos de tu Padre. Por eso la Biblia dice que venimos a Dios confiadamente al trono de su gracia.
porque ahí encontramos el oportuno socorro para nuestras vidas. Así que esta enseñanza quiero dejarle a ustedes, porque realmente vivimos en un mundo donde se cometen muchos errores, todos cometemos errores, todos fallamos. Pecado quiere decir fallar al blanco, o sea, equivocarnos muchas veces. Pero quiero que entiendas esto: por más que te equivoques, por más que falles, por más que cometas errores, hay algo que tienes que saber: la esencia nunca cambia, nunca va a cambiar. Si eres hijo, sigues siendo hijo, aunque hagas todos los errores que hagas, todos los pecados que cometas, sigues siendo hijo, porque es la esencia. Eso no te da la libertad para ir a pecar. Le vuelvo a decir, Pablo era criticado, por eso en Romanos 3, si usted lee Romanos 3, del versículo 8 en adelante, usted va a encontrar que le decían a Pablo, porque él hablaba de esta manera, le decía: entonces hagamos males para que vengan bienes. No es así. Muchas veces la gente malinterpreta. Entonces vamos a hacer lo malo, total, hay libertad, estamos en la gracia. No. No es así, porque todo lo que el hombre siembra, también va a cosechar. Recuerde esto, esta es una ley, pero es una ley que está sujeta a este plano natural. Es una ley que está sujeta en este mundo natural. Yo hago mal, me va a venir mal. Hago bien, me va a venir bien. Por eso es lo que Pablo decía: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no va a ser burlado. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo opera esta gracia? Tengo que aprender que cada vez que me equivoque, cada vez que cometo un error, no es para culparme y condenarme, es para volver a mi esencia y saber que en Dios, quiero decirte algo profundo, en Dios no existe malo ni bueno, no existe justicia ni injusticia, no existe en Dios. Pero ¿cómo que no? Bueno, en nuestro nivel bajo que vivimos, en este nivel natural, sí, en este nivel dual, nuestra vida dual, sí existe el bueno y el malo, arriba, abajo. Pero en Dios todo es bueno, todo es perfecto, no hay ninguna falla, ningún error. Entonces, Dios cuando ve, no mira lo que hace, lo que deja de hacer. Por eso Él puso ángeles. Bueno, este es algo más profundo. Él puso ángeles porque no quería ver eso. Por eso cuando viene Yeshua también vemos que el pecado que estaba viniendo del mundo entero sobre Yeshua, el Padre no pudo verlo. Estaban los ángeles. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros, por más que fallemos, por más que cometamos errores, de hecho, le vuelvo a decir, no malinterprete, no se vaya al extremo. Ahora va a decir: el pastor ha dicho que podemos pecar libremente, total, Dios nos perdona. Sí, Dios nos perdona, pero aquí en este mundo plano vas a sufrir consecuencias. Si fallas, si no quieres cambiar, si no corriges lo que tienes que corregir, vamos a sufrir consecuencias si no cambiamos, si no rectificamos lo que tenemos que rectificar. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, vamos a ir desde arriba, o sea, desde el mundo de arriba, nosotros, donde está la Shekinah, se llama en hebreo, la gloria de Dios. Ahí no existe pecado, no existe maldad, no existe nada malo, todo es bueno. Si usted ve en la Biblia, en Génesis, dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, perfecto, bueno en gran manera. O sea que en Dios no hay malo. Lo malo está aquí en este plano cuando nosotros hacemos lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, está aquí en este plano. Recuerda esto. Entonces, ¿tu esencia qué es? Pura. Es más, hay una oración que todos los judíos lo hacen, yo he aprendido eso, diciéndole: gracias, Padre, porque el alma que tú me diste viene de ti y es pura. El alma que tienes, que cada mañana viene sobre tu vida cuando te levantas, es un alma pura.
Aunque este cuerpo, bueno, ahí vamos a entrar en otra profundidad, ¿verdad? Cuando Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero esto hago, y encuentro esta ley que hay dentro de mí, hay una batalla dentro de Pablo. Entonces, hay una esencia pura en nosotros, que quiere todo lo de arriba, que quiere todo lo de Dios, todo lo verdadero, todo lo puro. Pero también estamos en este cuerpo limitado que quiere todo lo externo, todo lo pasajero. Pero está en nosotros, está en usted, está en mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a tirar, digamos así? Si vamos a buscar lo externo o vamos a buscar lo interior. Por eso mi consejo es que comiences a conectarte más con el Padre y no tanto echarte la culpa, condenarte o tirarte abajo porque has cometido un error o un pecado. No. Levántate y vuélvete al Señor. Hazte ayudar. ¿Qué quiere decir? Retorna a tu esencia. Retorna a la presencia del Padre, a los brazos del Padre, así como vino el Hijo pródigo. El Padre no te reprocha nada. El Padre te abraza, hace fiesta, porque hay un hijo que está entendiendo el propósito de Dios. Es que aprendamos que lejos de Dios no podemos vivir felices. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que el Señor les siga bendiciendo, siga derramando esa gracia sobre tu vida y que cada día el Señor cumpla su propósito en ti. Shalom, bendiciones para todos, que el Señor le bendiga.